Bien, pues llegamos a este segundo momento y lo empezamos pues encomendándonos a la Santísima Virgen María. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que nosotros, tus siervos, los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, alcancemos la gloria de la resurrección, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Excelentísimo señor obispo de Jaén, Sebastián, ilustrísimo señor vicario general, ilustrísimo señor rector del Seminario Diocesano, distinguidas autoridades que en esta mañana nos acompañáis en esta inauguración del curso del Instituto Teológico San Eufrasio, autoridades civiles, militares, académicas y judiciales a los que agradecemos de un modo particular su presencia aquí. Queridos miembros del claustro de profesores y alumnos del Instituto Teológico San Eufrasio, queridos formadores del Seminario Diocesano, queridos sacerdotes, personal seglar, amigos y amigas. Buenos días a todos y sed bienvenidos a la inauguración de curso del Instituto Teológico San Eufrasio de la Diócesis de Jaén. Después de la celebración de la Eucaristía, continuamos con el acto académico inaugural de nuestro Instituto Teológico San Eufrasio, que afronta su segundo año de andadura. Por eso, esta mañana, de forma particular, quisiera agradecer a las autoridades civiles, académicas, militares y judiciales aquí presentes, que han querido acompañarnos en este acto. Porque para una modesta institución como esta, que está apenas empezando, contar con su presencia nos empuja a seguir nuestra labor docente e investigadora y, en definitiva, a continuar trabajando por lo bueno, lo verdadero y lo bello que necesita nuestra sociedad jiennense. Por eso, gracias de corazón. Este curso 2023-2024 viene cargado de novedades para este instituto, y no solo en cuanto a la oferta académica se refiere, sino a otros aspectos que son fundamentales y que nos revelan como un centro superior de teología activo y con proyecto de futuro, que trata de ofrecer una formación sólida y actual, enraizada en la doctrina y tradición de la Iglesia y atenta a los signos de los tiempos. De todas las novedades, que os puedo asegurar que son muchas, me vais a permitir que señale solo tres. La primera novedad se ha evidenciado durante la celebración de la Eucaristía, con el juramento de los dos nuevos profesores que se incorporan a nuestro claustro, doña María Luisa Fernández López y el padre Héctor Antonio Cáceres Salazar. Ellos no son solo simples incorporaciones que engrosan nuestro cuerpo docente, sino que además aportan carismas y vocaciones que existen en el seno de la Iglesia. En este sentido, ellos nos ayudan como institución eclesial a crecer en cantidad y calidad, en número y en diversidad, en el mejor de los sentidos. Gracias, Marisa, y gracias, Padre Héctor, por vuestra generosidad, y que el Señor, como verdadero dueño de la viña, asista y premie vuestro trabajo.
En segundo lugar, otra de las grandes novedades de este año ha sido la incorporación de religiosas y laicos a las clases del bachillerato de teología, que hasta ahora estaban reservadas solo a los seminaristas. Sin duda alguna, un gran paso y necesario. Es verdad que nuestros laicos, los laicos de la diócesis de Jaén, ya podían recibir una formación académica y universitaria en el Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso, en su modalidad a distancia que se encuentra en nuestra diócesis. Pero la formación a la que tenía acceso era solo a las ciencias religiosas, no al grado de teología. Por eso, el que los laicos y religiosos de nuestra diócesis puedan acceder a este nivel académico de grado es sin duda un salto cualitativo. Porque el Instituto Teológico San Eufrasio no solo fue erigido para formar a los futuros sacerdotes de nuestra diócesis y continuar así la labor docente que venía desempeñando el seminario diocesano, sino que nace con el firme propósito de abrir el conocimiento superior de la Sagrada Escritura, la filosofía, la teología y la moral a todos, especialmente a los laicos, porque es su hora. San Juan Pablo II lo dijo claramente con la llegada del milenio: ha sonado la hora de los laicos. Y el Papa Francisco insiste una y otra vez en la necesidad de que todo bautizado asuma su conciencia de discípulo apóstol. De hecho, el sínodo que se está celebrando en estos momentos en Roma sobre la sinodalidad nos habla de la necesidad de comprender que caminamos y que tenemos que caminar juntos, laicos, religiosos y sacerdotes, en la misión de la Iglesia. En tercer lugar, me gustaría destacar la novedad que supone el hecho de que por primera vez en la Universidad de Jaén, en el aula de mayores, se vaya a impartir un curso sobre orígenes del cristianismo, fruto del convenio firmado entre el obispado y la universidad. Este acuerdo institucional ha abierto un camino de colaboración entre el Instituto Teológico San Eufrasio y nuestra universidad, que esperemos que dé muchos y buenos frutos. Nuestro deseo es que este sea solo el primero de los futuros proyectos que en común vamos a poder poner en marcha y que sin duda alguna redundarán en beneficio de nuestra sociedad jiennense. Estas son solo tres de las muchas novedades que se podrían señalar. A ellas habría que añadir algunas otras de tipo material, como la continua actualización de la página web, la modernización de la biblioteca, la implementación de recursos tecnológicos, etc. Pero no les voy a cansar. El Instituto Teológico San Eufrasio va dando pasos y creciendo paulatinamente, sin prisa, pero sin pausa. Nos mueve el convencimiento de que un día el Señor llamó a sus discípulos a remar mar adentro, y por ellos, todos nosotros, estamos llamados a seguir bregando y faenando en el mar embravecido y revuelto que nos ha tocado surcar, que no es otro que el contexto y la sociedad del momento histórico y eclesial en el que en estos momentos nos encontramos. Agradezco a todos de nuevo su asistencia a este acto inaugural y pido al Señor que por medio de este instituto teológico se siga cultivando el amor al Evangelio y el deseo de crecer en la fe de los hombres y mujeres de esta bendita tierra de Jaén. Muchísimas gracias a todos. Comienzo agradeciendo al señor jefe de estudios del Instituto Teológico San Eufrasio que me encargara a mí como profesor del Departamento de Lenguas la lección inaugural de este curso 2023-2024. Agradezco muy sinceramente a los docentes de esta institución su dedicación y empeño. Gracias a ellos soy cuanto soy. Tengo muy presente, de manera totalmente consciente, que las letras en el ordenamiento académico actual tienen un carácter meramente auxiliar. Pero cuidado, que como dijo Erasmo de Rotterdam, ninguno las condene como si fueran bagatelas,
puesto que, según el dicho de Flaco en su Ars Poetica, estas bagatelas conducen a cosas serias. A pesar que en nuestra sociedad las humanidades son despreciadas como inútiles, nosotros como Instituto Teológico debemos apostar por ellas, ya que están en la base de nuestra cultura. Por ellas accedemos a las fuentes de la revelación. Y además, el estudio de las mal llamadas lenguas muertas, como el aprendizaje de cualquier gramática, estructura el pensamiento y articula el discurso. No se trata de una empresa fácil si se tiene en cuenta que nuestra época, dominada por el paradigma técnico-científico, se ha aplicado sin reserva a los dictados del rendimiento y la utilidad práctica, donde poca cabida tienen las humanidades desde un feroz pragmatismo, lo que no aporta una rentabilidad no sirve para nada. Respecto a este tema, el pasado lunes mantuve una conversación con mi sobrina Ana, que está aquí, y me dijo: Tito, tú, todo eso que has estudiado, ¿para qué sirve? Tú tenías que haber hecho ciencias como yo. Tenías que haber hecho ciencias como yo porque es más rentable y sirve mejor a la sociedad. Bueno, pues intentaré demostrarte, querida Ana María, que las letras también son útiles. La educación debería albergar aspiraciones más elevadas, a fin de crear ciudadanos libres, fomentando la belleza, la crítica y la autonomía más allá de la tiranía de la utilidad práctica. ¿Para qué sirven el latín, el griego y el hebreo? Para nada, podríamos decir. Sin embargo, Elio Antonio de Nebrija, el que editó la primera gramática de nuestra lengua castellana, nos dice en su obra titulada Sobre el poder y la fuerza de las letras lo siguiente: resulta que la religión cristiana se contiene sobre todo en esas tres lenguas que fueron consagradas en el rótulo de la cruz, esto es, del triunfo de nuestro Salvador, y que la Iglesia romana la utiliza de manera mezclada, de modo que testimonia comenzando por la lengua hebrea, en la que fue anunciada por primera vez nuestra salvación, pasando por la griega en la que se recogió la sabiduría humana, hasta la latina, que alcanzó el dominio de todo el orbe. Fue ascendiendo como si fuera elevándose por diversos escalones. La Iglesia, como una anciana llena de sabiduría, siempre ha apostado por el cultivo de las lenguas clásicas. En este año de preparación al jubileo del 2025, la misma Iglesia nos pide que volvamos la mirada al Concilio Vaticano II. Quiero ahora compartir con vosotros dos textos conciliares que nos hablan del estudio de las lenguas. Nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, en su número 22, es conveniente que los cristianos tengan acceso a las Sagradas Escrituras, que se traduzcan, es cierto, pero que siempre tengan disponible la palabra de Dios y que estas traducciones sean fieles sobre todo a los textos primitivos de los sagrados libros. En el decreto Optatam Dotius nos dice: deben adquirir tal conocimiento de la lengua latina que puedan entender y usar las fuentes de muchas ciencias y los documentos de la Iglesia. Y a continuación dice: foméntese
cuanto más mejor valde el conocimiento oportuno de las lenguas de la Sagrada Escritura y de la tradición. Esta tradición, junto con la Sagrada Escritura como fuentes de la revelación, son el alma de la vida de la Iglesia. Dentro de la tradición, los santos padres adquieren un valor inconmensurable. Asimismo, el concilio nos dice: las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican la práctica y la vida de la Iglesia creyente y orante. Para que volviera a resonar la voz de los santos padres en la Iglesia, tuvo que darse un largo proceso de recuperación y puesta en valor. En este angosto camino resaltamos la labor de los monasterios en la conservación y copia de los manuscritos, la tarea de los humanistas cristianos del Renacimiento en el trabajo de edición de los textos y la indudable aportación de San John Henry Newman, que con su vuelta a casa abrió el tesoro de la patrología para la Iglesia y se adelantó al concilio. El santo cardenal inglés se interesó especialmente por la escuela de Alejandría, y así leemos en el número 26 de su Apologia Pro Vita Sua que las sedes de San Atanasio, en cuyos escritos remite a grandes nombres anteriores como Orígenes, Dionisio y otros que fueron la gloria de su sede o de su escuela. Ya ha salido por primera vez el nombre de Orígenes, el personaje y el autor del texto en el que nos vamos a centrar en esta mañana. Orígenes, por su azarosa vida y por los desafortunados desvaríos de sus desorientados seguidores, no recibe la consideración de Santo Padre. Para ser Santo Padre se le debe reconocer antigüedad, ortodoxia de vida, ortodoxia de doctrina, santidad de vida y relevancia de su aportación. Él cumple con la primera y la última, pero las dos de en medio, la santidad de vida y la ortodoxia de su doctrina, fueron puestas en cuestión. Sin embargo, su figura sigue influyendo en la teología actual y ya es hora de levantar la cláusula que lo condenó a la damnatio memoriae, a borrar su memoria del mundo conocido. No en vano, el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, en su audiencia general del miércoles 25 de abril, afirmaba que Orígenes de Alejandría es en realidad uno de los personajes más determinantes para el desarrollo del pensamiento cristiano. Recoge la herencia de Clemente y la proyecta al futuro de manera tan innovadora que lleva a cabo un cambio irreversible en el desarrollo del pensamiento cristiano. Fue verdadero maestro y así lo recordaban con nostalgia y emoción sus discípulos. No solo era un brillante teólogo, sino también un testigo ejemplar de la doctrina que transmitía. Comencemos ya nuestra lección. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. El Cantar de los Cantares, a pesar de las dificultades que sorteó para ser considerado un libro canónico, siempre revistió un especial interés tanto en la exégesis judía como cristiana.
De la exégesis judía podemos resaltar el texto que está recogido en el Tratado Yadayim de las manos de la Misná del Rabí Akiva ben Yosef, que afirma: el mundo entero no vale tanto como el día en que se le dio a Israel el cantar de los cantares, porque el mundo entero no vale tanto como la recepción de este poema. ¿Por qué el mundo entero no vale tanto como la recepción de este poema? Contesta Rabí Akiva: porque todos los escritos son santos, pero el cantar es el santo de los santos. Sorteó dificultades, pues porque el texto en sí no es más que un conjunto de poemas amorosos, cargados de erotismo, que describen la belleza y la dulzura del amor entre un hombre y una mujer. Y por eso, pues, tanto las autoridades judías como las cristianas, pues, tuvieron sus dificultades. Pero muy pronto, la interpretación alegórica, de la que ahora hablaremos, descubrió el profundo sentido que revela este mismo amor humano, el amor conyugal. Hemos comenzado con las palabras del cántico espiritual que tenemos aquí. Tenemos aquí a la derecha. Tenemos el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que murió en nuestra tierra, en Úbeda, y que es una de las más altas cimas de la literatura española, que, haciendo una relectura del texto sagrado, ofrece un nuevo enfoque, una alegoría poética. El místico castellano siguió la estela iniciada por Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Tertuliano o Gregorio de Elvira. Sin embargo, entre los escritores eclesiásticos de la antigüedad sobresale Orígenes, que redactó un insuperable comentario al Cantar de los Cantares, que es considerado como su obra cumbre. De hecho, San Jerónimo, en una carta dirigida al Papa Dámaso, en el que presenta su traducción de 2 homilías que también hizo Orígenes al Cantar, nos dice lo que pone arriba: si Orígenes se superó a todos, con el Cantar de los Cantares se superó a sí mismo. Lamentablemente, esta prodigiosa obra nos ha llegado de manera incompleta en la traducción de Rufino de Aquileia, y del original griego se conservan algunos fragmentos. El presente trabajo pretende acercarse a uno de estos pasajes griegos conservados en la Filocalia, tradicionalmente atribuida a Basilio Magno y a Gregorio Nacianceno. Para ello ofrecemos algunos rasgos del autor, que consiguió abrir el cristianismo a la cultura griega y extender la nueva fe a amplios sectores de la sociedad. Más adelante nos centraremos en el texto, ofreciendo un breve análisis sintáctico, que lo dejaré para mis alumnos de griego, una traducción propia y un estudio semántico de 2 vocablos que aparecen en el texto. Nos quedaremos con uno, porque de 2 ya es demasiado. Pretendemos desgranar la riqueza del texto ubicándolo en su contexto. Por eso consideraremos indispensable aproximarnos a su autor, a su escuela y al método que empleó en sus escritos, descubriendo las novedades que introdujo en la interpretación bíblica. Respecto al texto, consideramos que es oportuno ofrecer un breve comentario para comprender mejor la traducción, así como esbozar un análisis retórico para captar mejor su estructura. Respecto al autor, Orígenes, debemos decir que nació en Alejandría en torno al año 185 y murió en Tiro en el 254. Es probablemente el autor más prolífico de la antigüedad, tanto pagana como cristiana.
Desgraciadamente, como ya he dicho, la mayor parte de sus obras se ha perdido y solo una pequeña parte ha llegado hasta nosotros. La destrucción de una labor tan vasta solo se explica por las llamadas luchas origenistas que culminaron en la condena de Orígenes por parte del emperador Justiniano I y del Segundo Concilio de Constantinopla después, en el 553. Pero ¿qué es lo que les achacaban a Orígenes? ¿Por qué quisieron borrar del todo su memoria? ¿Verdaderamente contenía errores en su elaboración teológica o en su interpretación bíblica? Pues ciertamente tenemos que fijarnos en el siglo en el que estamos. Estamos a caballo entre el siglo II y III, donde todavía la teología está en ciernes. Él, en su obra Periarjón, sobre los orígenes, intenta esbozar una primera aproximación a la elaboración de una teología especulativa, pero él mismo en el prólogo reconoce que es un varón eclesiástico que admite lo definido por la Iglesia y que intenta bucear o profundizar en lo que expone la fe de la Iglesia. Así en sus Theologumena, pues se acercó a temas que no estaban todavía definidos. Se le acusa o se le echa en cara a Orígenes que su Trinidad, sobre todo su Trinidad económica, bueno, de esto podría hablar el misterioso profesor de Misterio de Dios, mejor que yo. En su Trinidad económica, es decir, en cómo se muestra Dios Trinidad, pues nos cae en el subordinacionismo, es decir, el Hijo está sometido al Padre y el Espíritu Santo está sometido al Hijo. También se le achaca que hablara de la preexistencia de las almas antes de la creación material. Bueno, pues esto es debido a su indudable formación medioplatónica y a sus conversaciones con Plotino, el fundador del neoplatonismo. Ciertamente, pues él es hijo de su cultura. También se le puede achacar que distinguía entre cristianos doctos y cristianos iletrados, y que a los doctos se le podía hablar de una manera y a los iletrados de otra. Sin embargo, todo esto que se le achaca a Orígenes se puede disculpar por lo temprano de su época y también porque todos sus errores pues se vieron exacerbados en su intento de contestación a las doctrinas erróneas de los gnósticos y, como he dicho antes, porque fueron agrandados por sus desorientados seguidores, en concreto los del monacato egipcio, en particular Evagrio Póntico. Lo que condenó el Segundo Concilio de Constantinopla fueron las tesis de Evagrio, que deformó la doctrina de Orígenes. Bueno, dicho esto, deciros que las fuentes que tenemos para acercarnos a Orígenes son, como aparece aquí, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, el discurso de despedida de Gregorio el Taumaturgo, un antiguo alumno suyo que habla del elogio del maestro cristiano, y él de los varones esclarecidos de Jerónimo. Debemos de decir que acercarse a la vida de este descomunal personaje es una tarea apasionante, pero intentarla abarcar en detalle es una empresa ardua por la que solo, por tanto, ofreceremos varios trazos.
Lo primero que quisiera compartir con vosotros es su nombre. Su nombre nos suena raro. ¿Vosotros conocéis a alguna persona que se llame Orígenes? No, pues no tiene nada que ver su nombre con el origen de nada, ni con el Génesis, ni nada. Su nombre es un nombre griego que adopta la tradición egipcia donde él nació. En concreto, Orígenes significa engendrado por Horus o nacido de Horus. Horus era el dios de la luz, según algunas teogonías, hijo de Isis y Osiris, según otras teologías, hijo de Ra, el sol. Lo cierto es que, como dijo Jerónimo de él era el hijo de la luz, un varón esclarecido. Podemos decir que fue discípulo de Clemente Alejandrino y de Amonio de Sacas, y destacó como el más preclaro de los maestros de la escuela de Alejandría fundada por Panteno. De Alejandría sabemos algunas cosas, ¿no? Sabemos que tenía un faro muy importante, que era una de las maravillas del mundo antiguo, un faro que iluminaba con su acervo cultural, pues todo el mundo conocido hasta entonces. También conocemos a Alejandría por la película de Amenábar, Ágora, que nos presentó una imagen demasiado reductiva y dualista de la historia que sucedió allí. Conocemos a Alejandría por su biblioteca, que según Amenábar, pues la quemaron los cristianos, pero la realidad no fue así. La conocemos por su museo, por sus instituciones culturales, pero la escuela alejandrina pues supuso para la Iglesia un enriquecimiento total. Clemente y Orígenes son los principales representantes durante los siglos II y III de la llamada escuela alejandrina, que continuó tras la marcha de Orígenes con sus discípulos Heraclas y Dionisio Alejandrino, futuros obispos de la ciudad, y otros teólogos como Teognis y Dirimo. Con la expresión escuela de Alejandría se indica comúnmente al mismo tiempo una estructura para la enseñanza y una corriente de pensamiento. La primera consistía seguramente a partir de Orígenes en una escuela catecumenal para los aspirantes al bautismo que recibían, ojo, una enseñanza superior de cultura clásica y de teología cristiana. No despreciaba la cultura en la que había nacido, sino que la ponía como base, como cimiento de su enseñanza cristiana. Como corriente de pensamiento, las principales características que encontramos en sus exponentes son la apertura a la filosofía griega, paso ya esbozado por San Justino en Éfeso, pero retomado aquí a nivel más profundo. También es notable el gran influjo del teólogo judeo alejandrino Filón, que había usado anteriormente la filosofía griega para desarrollar la teología del Antiguo Testamento. Y por último, el puesto central, que ya parte de una lectura, el puesto central que tiene la Escritura, que dejando a un lado la lectura literal, se centra en la alegórica, interpretándolo de manera simbólica. ¿Qué es una alegoría? Pues la alegoría es una ficción que permite que un texto o una narración adquieran o signifiquen un significado distinto al que tienen. Orígenes y los miembros de la escuela alejandrina partían de la letra de la Escritura para adentrarse en el significado más profundo, más espiritual. Bueno, aquí hay una cita muy curiosa de
Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, dice que, en consecuencia, antes de ocuparse de las disciplinas helénicas en toda ocasión, lo iba introduciendo a ejercitarse en los estudios sagrados, cada día pasajes de memoria y redacciones escritas. Si yo quisiera que esta charla o esta lección fuera más amena, pues tendría que tener más memoria, más actio, más inventio para concentrar vuestra atención. Pero eso solamente lo tienen algunos varones esclarecidos como Orígenes, los demás tenemos que leer. Pero bueno, vamos a seguir con este hombre. Orígenes era el hijo mayor de una familia cristiana numerosa que le aportó una sólida formación griega y una no menos acendrada educación cristiana. Su padre Leónidas murió en la persecución provocada por el edicto de Septimio Severo en torno al año 202. Su tiempo es muy convulso, ya que entre el último emperador de la dinastía de los Antoninos y los primeros Severos se suceden con rapidez los príncipes en el trono, causando una grave inestabilidad política que se ve agravada por los problemas fronterizos. Por su parte, la Iglesia gozó de periodos de paz que se alternaban con crueles persecuciones, aunque éstas no impidieron su crecimiento, institucionalización y extensión a sectores cada vez más amplios de la población. A nivel interno, se debatía la lucha contra las herejías y la amenaza del gnosticismo. Bueno, nos dice en la diapositiva anterior que alcanzó, perdón, la anterior es esta, que alcanzó su floruit. Eso quiere decir que en la escuela catequética floreció, tuvo su, como dicen los griegos, su acmé, tuvo su punto más elevado. Bueno, pues también nosotros, cuando llegamos a cierta madurez, pues somos capaces de dar lo mejor de nosotros. Eso es lo que significa ese latinajo, que he quitado todos los que están en el texto, pero quisiera incidir en eso. No me aclaro yo con este mando, que no es mío. Vale. Su vida académica está dividida en dos etapas. La que desarrolló en su ciudad natal aproximadamente entre el 203 y el 231, y la que le tocó vivir en Cesarea, casi con toda seguridad entre el 232 y el 253. Lo que motivó el cambio fue un viaje que realizó a Acaya, comisionado por su obispo Demetrio para sofocar las herejías. Al pasar por Palestina fue ordenado presbítero, lo que incendió las iras de su obispo, que lo difamó con saña. Es que hay algunos obispos. Menos mal que nosotros no nos sentimos agraciados con el nuestro. Bueno, pues toda la leyenda negra de Orígenes y todo su desgracia, pues vino a partir de este encontronazo disciplinar que tuvo con su obispo Demetrio. Bueno, esta animadversión por algunas autoridades eclesiásticas lo acompañó durante toda su vida, y poco después de su muerte su ortodoxia fue puesta en cuestión. Su ingente obra, como he dicho, pretendía elevar el nivel de la cultura cristiana y difundir el mensaje en todos los ambientes, luchar contra la amenaza del gnosticismo. Cuando digo todos los ambientes, es todos los ambientes. Julia Abita Mamea, la esposa de Septimio Severo, el que condenó a su padre a muerte, pues quiso escuchar su discurso y aprender sobre el cristianismo. Julia Abita Mamea la conoceréis por las novelas Julia Donna y Julia contra los dioses, de este autor que
es tan prolijo en obras históricas del mundo romano. Su obra, Santiago Posteguillo, sí, gracias por apuntarme. Bueno, la escuela estaba estructurada en 2 cursos. Primero se estudiaba dialéctica, física, matemáticas, por aquí veo varias matemáticas, matemáticas, geometría, astronomía, así como teología especulativa. En el segundo se abordaban teología e interpretación de la Sagrada Escritura. O sea que para bautizarse el cristiano tenía que saber del mundo y de Dios, pero tenía que conocer el mundo para amarlo bien. Respecto a su carácter, podemos decir que fue conocido con el nombre de Adamantius, que proviene del término Adamas y que era utilizado como nombre propio, subrayando la inquebrantable firmeza de nuestro personaje y la fortaleza de su personalidad. A este respecto, Eusebio, en su historia eclesiástica, aplica a él un refrán que lo describe como hombre tenaz y veraz, ejerciendo una particular influencia sobre los que se acercaban a él. Demostraba, pues, según el dicho, que cual su palabra era su carácter, y cual su carácter, tal su palabra. Esta era sobre todo la causa que en la colaboración del poder divino, con la colaboración, arrastrase a millares de gentes a emularle. Bueno, pues sencillamente lo que arrastra a la gente a emular a otros es la coherencia de vida. Tal su palabra, tal su carácter, tal su carácter, tal su palabra. Ojalá pudieran decir de nosotros también eso. Respecto a su personalidad como maestro, otra vez para atrás. Respecto a su personalidad como maestro, el mismo Gregorio Taumaturgo, pues está por aquí la cita, Gregorio Taumaturgo. Bueno, debo decir, ahora cuando reparta la lección inaugural, que los autores clásicos, en vez de escribir el nombre, he puesto la abreviatura que utiliza el Anuario Filológico en su edición francesa, pero bueno, se puede buscar, se puede intuir que es Gregorio Taumaturgo y, por ejemplo, Jerónimo pues dice Hierón, pues de Hierónimos, más o menos lo puedes descifrar. Y también me he tomado la libertad en la lección inaugural, en la edición, de traducir los textos griegos, porque comprendo que hay mayor dificultad, pero los latinos no lo he traducido, para que os entretengáis un poquito en eso, ya que el castellano es la evolución del latín vulgar, pues que podáis jugar con el latín vulgar. Aunque en la dedicatoria hay una frase en latín que hay que tener cuidado con ella. Dice, nil Grecia humanum, nil santum. Pues mis alumnos, antiguos y presentes, que son muy proclives a hacer una traducción inmediatamente, traducirían, nada hay humano en Grecia, ni nada santo. Pues quiere decir todo lo contrario. Nada hay más humano, ni nada más sagrado que Grecia. Todos somos griegos, todos debemos a Grecia nuestra filosofía, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestra política y con el desarrollo romano, latino, nuestro derecho, nuestras leyes, nuestra ordenación. Entonces, pues, nada hay más sagrado. Bueno, pues, mis alumnos que disfruten de esto. Bueno, entonces aquí nos dice uno de sus discípulos cómo era. Dice que era como una chispa que cayó en lo más profundo de nuestra alma, prendiéndole fuego, haciéndola estallar en llamas dentro de nosotros. Era al mismo tiempo
Un amor por la santa palabra, el objeto más bello de todo eso, que por su inefable belleza atrae a todas las cosas hacia sí misma con una fuerza irresistible. Y también era amor por este hombre, amigo y defensor de la santa palabra. Por lo tanto, me persuadió a que abandonara todas las demás metas. Solo tenía un objeto restante que valoraba y anhelaba, la filosofía y ese hombre divino que era mi maestro en filosofía. El método. Él tenía un método muy peculiar de enseñanza. El método pedagógico de Orígenes que enseñó en la escuela catequética lo conocemos por el testimonio otra vez de Gregorio Taumaturgo en el elogio del maestro cristiano y por las pautas que el mismo Orígenes expone en su De Principis, que es el Perejón sobre los orígenes. Entiende su método como un ejercicio gimnástico, hacían gimnasia, como un camino, como un entrenamiento en búsqueda de la verdad, para lograr su objetivo de exponer la doctrina cristiana sobre la base de las disciplinas clásicas. Habla de circulares o enciclopédicas, asignaturas propedéuticas. Por aquí veo algunos alumnos que están en el curso propedéutico. Pues ya sí, te he visto, Guillermo II. Entonces, pues están en el curso propedéutico precisamente porque están preparándose y para eso pues tienen las disciplinas clásicas y las disciplinas de adaptación y de entrar en un nuevo camino, en un nuevo jodos. Esta otra vez, que no me aclaro con este. Bueno, las obras, como he dicho, tenían carácter enciclopédico, 3 finalidades: elevar el nivel de la cultura cristiana, difundir el cristianismo en ambientes culturales y socialmente elevados, luchar contra el gnosticismo. La edición exemplar del Antiguo Testamento constaba de 6 columnas con el texto hebreo en una, su transliteración, su transcripción en griego y las versiones griegas de los 70 de Aquila, Símaco y Teodoción. Es su obra cumbre de exégesis. Aquí tenemos lo que sería la edición exemplar. Lo que pasa es que no se conserva ningún ejemplar y lo que hay son copias en latín y están desprovistas de todo su aparato crítico que él utilizaba, pues lo que utilizaban los griegos, Aristarco de Bizancio y Aristófanes de Éfeso, lo que utilizaban para hacer el aparato crítico. Utilizaban el asterisco, el ovelo, es decir, distintos signos diacríticos. Más obras: exegéticas, homilías, comentarios, apologéticas, su discurso contra Celso, que rebate el discurso verídico en el que pretendía este tal Celso echar por tierra como algo zafio y sin ningún fundamento la fe cristiana, y la discusión con Heráclides. Los escritos dogmáticos, el de Principis, Perejón, sobre la resurrección, escritos misceláneos, tapices, emulando a su maestro Clemente con sus estrómata, y ejercicios de carácter práctico sobre la oración y la exhortación al martirio. Relevancia del autor. Murió, según nos dice Jerónimo, bajo la cruel persecución de Decio a los 69 años en la ciudad de Tiro. No murió por el martirio, sino por las heridas causadas en la tortura que sufrió. Murió años después de ser torturado. Nos dice Eusebio de Cesarea que testigos de su éxito de estos estudios son aquellos mismos filósofos griegos que florecieron en su tiempo y en cuyas obras encontramos mencionado a este hombre muchas veces.
unas veces porque le dedican sus propias obras y otras porque le someten el fruto de sus propios trabajos como a su maestro para que los juzgue. Aquí vemos a Orígenes con sus discípulos, tanto cristianos como paganos. Llegamos al texto. El comentario del Cantar de los Cantares de Orígenes ilustraba todo el libro bíblico. Sin embargo, el fragmento del original griego que nos ha llegado ha sido transmitido en la Filocalia. A ver, ¿dónde está mi alumno, el príncipe de las etimologías, Víctor Manuel? ¿Qué puede significar Filocalia? El amor. Al calós, calé, calón, a la belleza. Muy bien. Bueno, es, como digo, el príncipe de las etimologías, porque a todo el vocabulario, a todo el glosario que don Enrique hizo también en su manual Rema, a todo intenta sacarle un sentido. Hubiera sido un secretario magnífico de San Isidoro de Sevilla. Bueno, entonces, pues, el fragmento griego que conservamos es muy pequeño y es el que corresponde al Cantar de los Cantares 1, 5, 6. Negra soy pero hermosa, miradme, pues soy morena, pues me ha tostado el sol. A este verso del poema amoroso y pastoril, aceptado como sagrado por judíos y cristianos y estudiado por pasión en la actualidad, Orígenes elabora una obra colosal en la que emplea el método de la exégesis alegórica. Orígenes asumió esta tradición ya iniciada por Filón de Alejandría y por los primeros filólogos alejandrinos, discípulos de los sofistas, cuyo representante más destacado es Aristófanes de Bizancio, al que nos hemos referido antes. Vaya, se me ha parado el cronómetro, espero... Ah, no, sigue funcionando. Sé cuando tengo que parar. Bueno, entonces esa exégesis alegórica, buscar un sentido más profundo partiendo desde la letra, no es otro que el de la exégesis que, bajo el sentido literal del texto, pretende descubrir otro simbólico, y en el caso de Orígenes, espiritual. Orígenes se nos muestra como el incansable que busca y escudriña en el texto sacro para que le sean abiertos los secretos de la Escritura con las llaves del conocimiento espiritual. Él es el hombre del amor por la Escritura. Él es aquel que siente una dedicación especial al texto santo. Todo lo que Filón hizo con el Antiguo Testamento, Orígenes lo amplió para el Nuevo, situando una como clave hermenéutica a Jesucristo. Respecto al método alegórico, el Papa Benedicto XVI, en esa catequesis a la que he aludido antes, nos dice una cita de Orígenes en su homilía, el libro de los Números, que nos dice que la letra es como la corteza de las nueces, amarga. Después está la cáscara, que es la doctrina moral. Y en tercer lugar se encuentra el fruto sabroso, el sentido de los misterios, del que se alimentan las almas de los santos en la vida presente y futura. Bueno, pues debemos de decir que el libro de los Números sí que puede tener una cáscara un tanto amarga y difícil de digerir, pero el libro del Cantar de los Cantares es un epitalamio, es un canto de bodas, un canto amoroso, y es todo dulzura y todo rezuma pasión y entusiasmo. Entonces, pues no hay nada de amargo para Orígenes. Tuvo el terreno abonado para construir esa gran obra.
En su juventud, Orígenes elaboró un pequeño comentario en 2 libros referido por Jerónimo. También escribió 2 homilías, pero en su madurez, quizá hacia el año 240, entre las ciudades de Atenas y Cesarea, dictó un comentario dividido en 10 libros precedidos de un amplio prefacio. Ahí es donde dice que el cantar es un epitalamio, un canto de bodas que se canta epi sobre el tálamo nupcial. Entonces, en este canto pasa del análisis literal y avanza hacia una interpretación tipológica primero y después una interpretación alegórica que identifica a los amantes del poema con Cristo y su esposa la Iglesia. Pero Orígenes va más allá, ofreciendo un enfoque individual o psicológico que tiene como protagonistas de este cántico de amor conyugal a Cristo y al cristiano. Bueno, aquí tenéis la filocalia, que nos ha explicado muy bien Víctor en qué consiste la filocalia, y aquí tenéis, con muy mala cara, a Basilio y a Gregorio Nacianceno, Basilio Magno, que son 2 doctores de la Iglesia de Oriente. Los orientales no llaman a los doctores, los llaman fosteres, lumbreras. Pues son 2 lumbreras de la Iglesia que aún siguen iluminando a nuestra Iglesia. La filocalia está dividida en 27 capítulos y aborda las cuestiones más diversas, como hacen todos los florilegios, versando tanto de temas morales y ascéticos como de exégesis, metodología o del libre albedrío, dejando a un lado los temas teológicos de nuestro controvertido autor, discutidos por la jerarquía eclesiástica. Su carácter misceláneo no le resta profundidad, ya que en sus capítulos aborda los más variados asuntos del tema. El último capítulo, el que contiene el texto de Orígenes, habla de la dureza del corazón, de la esclerocardía. Esta palabra con 2 étimos nos sonará por esclerosis, esclerótida, escleros significa duro y cardía, pues corazón. La dureza del corazón es el texto en el que se centra la filocalia. Bueno, pues presentemos ya el texto de la filocalia. Pasamos del análisis sintáctico, eso ya lo padecerán mis alumnos en clase, y pasemos a la traducción propia del fragmentito que ha llegado hasta nosotros. Dice: y de nuevo tienes ante ti del segundo libro del Cantar de los Cantares. Tienes delante de ti en este pasaje el hecho de que el sol, aunque blanco y brillante, parece ser la causa del ennegrecimiento. No por él mismo, sino porque, como hemos demostrado, a causa del que se ha ennegrecido. Quizá así igualmente como el Señor endureció el corazón del faraón, ya que a causa de este endurecimiento se encuentra que afligía la vida de los hebreos con duros trabajos en el barro y la fabricación de ladrillos, y con todo tipo de trabajos, no en las montañas o en las colinas, sino en las llanuras, pues convertido en un ser material por el hecho de su propio vicio y viviendo en todo según la carne, el faraón, que es amigo del barro, quiere que los hebreos trabajen también el barro, que posee una capacidad de gobierno que no está libre del barro. Lo mismo que el barro se endurece por el sol, así su razón ha sido endurecida por los rayos de Dios que protegen a Israel. El grito de Israel subió hasta el Señor, no a causa del barro, sino una vez más a causa de los trabajos. Y por esto el Señor escuchó sus gemidos, no escuchando el gemido de los que clamaban a Él por sus trabajos, sino por las obras terrenales en la arcilla. Bueno, esta manera de expresarse de Orígenes nos puede sonar un poco a chino.
voy a intentar explicar el sentido del texto. El texto comienza aludiendo a la anterior cita del Cantar de los Cantares, a la que hemos hecho ya referencia. El tema central es, como todo el capítulo 27 de la Filocalia, la dureza del corazón. Como afirmaba en otro pasaje, el alejandrino nos dice que el causante del endurecimiento no es el Señor, sino aquel que se ha endurecido y ennegrecido por sus malas obras. El faraón se ha endurecido porque no ha ejercido rectamente el libre albedrío y no se ha hecho merecedor de la bondadosa intervención del Señor. Interpreta el texto de Éxodo 9:12 para revertir la doctrina gnóstica que distinguía entre hombres espirituales y hombres materiales. Esto es a lo que me refería, que rebatiendo a sus adversarios gnósticos, pues muchas veces cayó en sus propios errores. Algo así también le pasó a Agustín, aunque de esto puede hablar mejor el profesor de antropología que yo, que rebatiendo a Pelagio quizá exacerbó su doctrina. Bueno, pues Orígenes resalta que el faraón es totalmente material, que no alcanzó el favor de Dios, no porque estuviera predestinado, sino porque hizo mal uso de su libertad. Compara al sol blanco y brillante con el Señor y señala que tiene capacidad de oscurecer y endurecer, pero subraya que el que se endurece lo hace por su propia voluntad. Insiste en el color oscuro por la negrura de la sulamita, la ardiente amada del Cantar de los Cantares, que es negra a causa de su incredulidad. Utiliza algunas expresiones reseñables cuando afirma que los hijos de Israel fueron a trabajar en las llanuras, ya que los lugares bajos se identifican con el bajo perfil moral del príncipe egipcio. Por último, señalamos que cuando distingue entre obras y trabajos se está refiriendo las primeras a las malas opciones morales, mientras que los trabajos describen la esclavitud de Egipto. En cuanto a un esbozo estilístico, pues decir que el método exegético está articulado en 4 pasos: crítica textual, lectura, explicación y juicio. Combina algo que deberíamos combinar aquellos que hacemos uso de la palabra, la sencillez, nada de erudición extravagante ni de pedantería, la sencillez con el cuidado formal. Aúna la viveza, la claridad, la evidencia con la descripción amena y la exposición detallada. Y este texto, que ahora podréis ver el análisis, pues está precedido por un exordio, después por la prueba, así, por 2 confirmaciones, pues y por qué, y por la conclusión, por ello. Es decir, es un ejercicio de retórica a la que él estaba perfectamente acostumbrado. Para eso fue educado. Un acercamiento semántico. El término esclerocardía se empleaba para describir la dureza de corazón, la terquedad y la obstinación. No es un término que aparezca en los autores clásicos, pero sí, por supuesto, el adjetivo escleros, con muchos sentidos, como contrario, contumaz, podríamos decir cabezón, vale, pues la encontramos por primera vez en la Biblia de los 70, empleada para traducir el corazón incircunciso. La dureza de corazón describe la cerrazón del hombre en sí mismo frente a Dios. En los textos más antiguos descubrimos que los que poseen un corazón duro son solo los extranjeros. En los proféticos y en los sapienciales se acusa a los israelitas de dureza de corazón. Ya no solamente son los extranjeros, ya también los israelitas. Al principio, solamente a los israelitas se decía que tenían dura cerviz, y es que no podían aguantar sobre sus hombros el yugo de la ley. Ciertamente era demasiado pesado
Tendríamos que esperar a que llegara Jesús, que nos dijera que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón, y que su yugo es llevadero y su carga ligera. Bueno, las conclusiones. Orígenes es uno de los autores más importantes de la antigüedad, y el comentario del Cantar los Cantares su obra más lograda. Supo hacer de puente entre la cultura de su época y la fe cristiana, y supo traducir el mensaje cristiano a las coordenadas de su época para ser entendido. Orígenes es para nosotros pues un referente. Orígenes es un referente sin igual para nuestra cultura, pues su influencia se deja notar en abundantes publicaciones que aún hoy aparecen, y el influjo de su obra tiene solo entre los cristianos, sino entre los investigadores de la antigüedad. Hay muchos estudios, incluso hay una revista entera que se llama Origeniana, que recoge simposio, congreso sobre Orígenes. Se publica anualmente y te puedes encontrar a Orígenes visto desde todas las perspectivas: creyentes, aconfesionales, filológicas. Bueno, termino ya diciendo que reconocemos la grandeza del genio alejandrino y la belleza del cantar, y que pensamos que este acercamiento nos ha servido para aproximarnos al estudio de este sin par personaje y de su obra, y para reconocer su incuestionable aportación a nuestra cultura. Nuestra cultura que sin las humanidades amenaza ruina. Con razón fue publicado en el semanario El Imparcial: en el fondo, Occidente es eso, una tradición humanística clásica cristiana, una forma de ver el mundo inspirada en la cultura grecorromana y en la tradición que concibe el ser humano como criatura dotada y redimida por Cristo. Quizá, lo veréis ahora en la lección, deberíamos hacer como Basilio Magno en su libro que se ha traducido normalmente a los adolescentes sobre el provecho del pensamiento clásico, pero que su título real es A los filólogos, es decir, a los amantes del logos, de la palabra, del verbo encarnado, a los amantes de la razón, de la sabiduría que no es otra que Cristo. Bueno, pues en ese libro sobre el que escribí un artículo en Hienium, pues autor, Basilio Magno, al que antes hemos visto su mala cara, tenía una barba muy luenga y muy desaliñada, pues este autor nos dice que los cristianos tenemos que ser como las abejas, que viendo las flores exuberantes del pensamiento clásico tenemos que libar lo más sabroso, que es el néctar, aprovecharnos de lo que nos enriquece y dejar aquello que nos estorba. Es decir, como dice Pablo, probarlo todo y quedarse con lo bueno. Bueno, y termino con nuestro autor, el primero que he citado, Erasmo de Róterdam. Él, desde un incuestionable amor a la Iglesia, buscó su necesaria reforma, y para ello era imprescindible una vuelta a las fuentes. Así escribió este sacerdote católico, que murió ya en una ciudad reformada, en Basilea. El lector no perderá nada de lo suyo si este trabajo mío llega a quienes prefieren tomar las Sagradas Escrituras de las fuentes más puras, que de cualquier arroyo o laguna, o donde han ido a parar tantas veces las aguas es más revueltas por las pezuñas de puercos y asnos. Es más apetecible el fruto que coges con tus manos del propio árbol, es más pura el agua que bebes al brotar del propio manantial, de la misma manera que las sagradas letras tienen un no sé qué, una natural fragancia
que exhalan un no sé qué perfume propio y genuino cuando se leen en aquellas letras que la escribieron aquellos que en parte han bebido de la boca divina y celestial y en parte inspirados por el mismo soplo divino nos han transmitido. Pues que, como dice Erasmo de Rotterdam, que alcancemos el fruto fresco y que busquemos el manantial puro para que con ayuda de las letras encontremos y anunciemos a Cristo, que es Alfa y Omega. Bueno, pues yo debería terminar aquí, pero me he tomado la libertad de, aprendiendo o emular, quizá ha sido muy atrevido por mi parte, por eso no lo he publicado en la lección inaugural, pues aprendiendo del maestro de Orígenes, pues he intentado emularlo en la exégesis alegórica. Bueno, he pasado 15 minutillos, pero no pasa nada. Perdonad, ya termino. Entonces, pues he querido hacer una exégesis alegórica. Cuando veáis la lección inaugural, os preguntaréis por qué tiene una imagen de la Virgen en la portada si Orígenes no habla de la Virgen en ningún momento. Ni este versículo negra soy pero hermosa tiene que ver con la Virgen nada. Bueno, como me ha recordado mi alumno Daniel, que lo veo por ahí, pues Monteverdi en sus vísperas sí habla de soy negra pero hermosa. Pero yo he rastreado todos los padres, he llegado incluso hasta San Bernardo y ninguno habla de la Virgen como la Sulamita, como la negra agraciada por la hermosura de Dios. Sin embargo, sí hay composiciones musicales, sí hay composiciones poéticas en el medievo que ya hablan de María. Entonces, pues he querido terminar con algo que es muy nuestro. ¿Os suena? Bueno, pues empiezo de la siguiente manera. Tienes delante de ti la imagen de una Virgen negra, morena, morenita, que nos dice: soy morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como las lonas de Salmá. No os fijéis en mi tez morena, pues el sol me ha bronceado. Escuchemos, por tanto, su voz, la voz que nos dirige la morena de la Sierra Morena, porque nos dice su amado que su voz es dulce y que es hermosa su figura. Soy negra, nos dice la morena, como las tiendas de Kedar, que se ven negras por fuera, pero por dentro están decoradas con piedras preciosas y gemas. Tengo la belleza del tabernáculo verdadero erigido por el Señor, que refulge en su interior por la belleza de los misterios escondidos tras el velo de la Escritura que nos invitan a superar la letra y a penetrar en su espíritu. Soy la amada, la morada del Señor, y en mi interior se halla el santo de los santos. Soy negra porque el Señor me ha oscurecido, pero no me ha endurecido. Mi corazón es moldeado según su voluntad. Me derrito ante Él porque soy un chocolate junto al sol, un chocolatín del cielo o del cielo. Soy barro, formada de los limos oscuros primordiales, de la arcilla negra, pero preservada de toda mancha, barro santo, como pone la diapositiva. Por eso despunto como el alba, soy hermosa como la luna y refulgente como el sol. Soy negra, pero soy como una paloma blanca. Soy la obra perfecta de mi amado. Soy la única hija de mi madre, la escogida de la que me dio a luz. No soy perfecta por mí misma, sino por la gracia de Dios en mí. Por eso el ángel me saludó llamándome agraciada, llena de gracia. Por eso el Cantar de los Cantares dice: la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Por eso me felicitan todas las generaciones. Negra soy, pero tengo conmigo mi propia belleza. Efectivamente está aquella
belleza de la primera creación que se hizo imagen de Dios y que ahora, al acercarme al Verbo de Dios, recibí mi belleza. El sol se acercó tanto a mí que me escogió para ser la madre de su Hijo, el sol que nace de lo alto, para hacerme la nodriza del sol, la madre del Dios con nosotros, la madre de Dios, la madre del sol de justicia, la madre del Hijo del Hombre, la madre de todos los hombres. Yo soy para mi amado, y mi amado es para mí. Por eso me requiebra y me dice: flor de nardo, lirio de los valles, rosa entre cardos. Por eso cada día me espabila el oído y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron y se han ido, brotan las flores en el campo, llega la estación de la poda, en la higuera despuntan las yemas, las viñas en flor exhalan su perfume, y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Muchas gracias. Bien, pues arranca, queridos hermanos, amigos, arranca un nuevo e ilusionante curso. Lo hacemos en pleno proceso, como ha dicho el director, sinodal y con una diócesis que apuesta por la conversión personal y pastoral, que nos muestre ante la sociedad jienense como una iglesia viva y confiada en la acción del Espíritu Santo, que todo lo hace nuevo, con el gran fin eclesial de evangelizar. Nuestro Instituto Teológico cumple un año, como tal, y afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad Loyola. Este primer curso nos ha servido para asentar, como ya se nos decía al principio, las bases sólidas y firmes de una entidad diocesana que trabaja por la formación integral y a todos los niveles de los que quieren profundizar en la grandeza del misterio de un Dios que es cercano. Y este nuevo curso lo afronta desde la esperanza de seguir avanzando, de seguir dando pasos en la búsqueda de excelencia, de llegar a todos. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues abriendo su ya amplio abanico de oferta formativa para que nadie se quede sin conocer la palabra de Dios, la historia de nuestra fe, la profundidad teológica y antropológica de nuestras raíces cristianas. Por eso, junto con la gran diversidad de formación reglada que ya se impartía en este curso, hemos apostado por crear nuevas áreas de formación como la Escuela Cofrade, como una respuesta a la reciente carta pastoral de los obispos del sur, María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular, con motivo del 30 aniversario del viaje apostólico de San Juan Pablo II a Andalucía, que ya ha comenzado sus clases, la Escuela Cofrade, y lo ha hecho además con una gran afluencia de matriculados. ¿Cuántos, José Antonio? Entre una modalidad y otra. Bueno, ahora mismo presencial 30 presenciales y en torno a unos 60 y tantos contemplábamos los pasados días. Y porque somos depositarios de lo recibido, también hemos querido poner de relieve la figura de un santo que, sin ser natural de nuestra tierra, lo sentimos como ya nuestro, San Juan de Ávila, por supuesto, y por tanto el aula de San Juan de Ávila dirigida a todos aquellos que deseen profundizar en la riqueza personal, espiritual, teológica y sacerdotal de este santo cura. O el aula de Derecho Canónico dirigida a aquellos que trabajan mano a mano con el Tribunal Eclesiástico y quieran abundar sobre las particularidades del derecho canónico en el ámbito esponsal. De igual modo, en el aniversario del Concilio Vaticano II y en pleno sínodo también queremos poner de relevancia el último Concilio Universal, que sigue siendo fuente de cambio y grandeza para nuestra Iglesia,
a través de eso que hemos llamado los cuadernos del concilio. El pasado curso, en este mismo acto, exponía que nuestro instituto nacía con la pretensión de ser el corazón de la formación teológica en nuestra diócesis, pero con una mirada abierta a la sociedad jienense, pretensión que ya manifiesta, tenemos muy presente y que se irá afianzando en los próximos años, pues entre otros proyectos, como ya también ha quedado subrayado, estamos en conversación con la Universidad de Jaén. Saludo y agradezco la presencia de la vicerrectora entre nosotros, con la Universidad de Jaén, para que dentro del convenio de la diócesis podamos realizar actividades conjuntas que cumplan fines comunes, así como lanzar un servicio o recurso a nuestra sociedad jienense para ayudar en el cuidado y la protección de los menores, destinado a personal de asociaciones civiles, religiosas, colegios, familias, etcétera, con la colaboración de la Delegación de Familia y Vida. En definitiva, un instituto abierto a todos los creyentes que estén llamados a seguir formándose para servir al reino de Dios, y para aquellos que deseen buscar en sus vidas objetivos que puedan hacer de este mundo un mundo mejor y que no tienen por qué ser creyentes o no tienen por qué seguir nuestra fe. No quiero concluir mi intervención sin dar las gracias al equipo docente del ISE, un claustro muy preparado y que sigue en continua necesaria formación y que cuenta con algo indispensable para esta labor. Tienen una vivencia de fe que los hace no solo enseñar, sino también dar testimonio vital de ese ser discípulos misioneros, es decir, de ser amigos del Señor. En la apertura del sínodo, este pasado miércoles, decía el Papa Francisco que el fin último de este encuentro de la Iglesia Universal era volver a poner a Dios en el centro. De eso se trata, queridos amigos. Los que formáis parte del Instituto San Eufrasio, alumnado, profesorado, personal no docente, sois seguidores del Maestro. Ya tenéis a Dios en vuestra vida, en vuestro corazón. No solo está en el centro, sino que además hace que bombee vuestra sangre al resto de todo el cuerpo. Sea así este curso, que todo pase por el corazón, allí donde está Dios, para que todo lo que hagáis esté impregnado del aroma eterno de Cristo, que hace nuevas todas las cosas. Os deseo un gran curso, con buenos frutos en lo docente y buenos frutos en lo espiritual, en el que la Virgen Santísima, Nuestra Señora del Rosario, en su también advocación de la Inmaculada, patrona de nuestro seminario, os inspire y os acerque a su amado Hijo. Queridos hermanos, queridos profesores, queridos alumnos, querido personal no docente, queda inaugurado el curso 2023-2024 del Instituto Teológico San Eufrasio de nuestra querida diócesis de Jaén. Amén.